En este vídeo trataré de enseñaros cómo la presidenta de la Comisión Europea, la dictadora de Europa, Ursula von der Leyen, borró los mensajes que mantenía con el CEO de Pfizer de forma opaca y resultó en la compra de 1.800 dosis más. Cómo la familia de su marido llegó a tener la fortuna e influencias que tienen y qué lazos tienen con otras empresas cuyo objetivo es el cambio del ser humano a nivel genético y celular. Estará dividido en tres partes que podrás saltar yendo ahí en la descripción, en la que la primera trataré sobre la familia von der Leyen, la segunda sobre Heiko, el marido de Ursula von der Leyen, y la tercera, por fin, a Ursula. Pero creo que es necesario conocer el contexto para entender perfectamente quién es Ursula von der Leyen. Antes de empezar, te diré que visites www.mucrackers.es, donde publico todas las noticias que el tiempo me permite de forma gratuita, y si te interesa, pues ahí puedes informarte un poco cómo está lo que está sucediendo en el mundo. Bien, comencemos con el punto 1, la familia von der Leyen. En esta época de la que os voy a hablar, alrededor del 1650, era común que los padres pusieran su mismo nombre a los hijos y así sucesivamente, por lo que es un poco lioso conocer exactamente quién es el hijo de quién, así que os voy a poner un árbol genealógico en pantalla y así podremos ir siguiendo quiénes son los descendientes de quién. El primer miembro del que se tiene información es Peter von der Leyen, del cual se tiene información a partir de 1579. Pero no fue hasta 1656 cuando un sucesor comenzó a destacar. Estamos hablando de Adolf von der Leyen, que irónicamente abandonó la ciudad donde vivía para no pagar los impuestos punitivos que Philipp Wilhelm había implementado para los anabautistas y menonitas, religión a la que pertenecían. Se refugió en la ciudad de Krefeld, de la que más tarde serían dueños, y fundó su negocio mayorista familiar de la seda, por lo que se convirtió en el progenitor de la rama de la familia von der Leyen, en la línea descendiente de los von der Leyen establecidos en Krefeld y de la dinastía de los llamados varones de la seda. En 1720, su nieto Peter von der Leyen una fábrica para fabricar sedas de costura, y en 1724 los hijos de Peter y nietos de Adolf von der Leyen, que eran Konrad, Friedrich y Wilhelm, fundaron una empresa de teñido de seda, por lo que se hicieron con el monopolio a nivel europeo. Los reyes Federico Guillermo I y Federico el Grande buscaron proteger el negocio de la seda para que fuera un estandarte a nivel nacional y ayudaron al negocio von der Leyen a expandirse aún más, ofreciéndoles a Prusia un monopolio de producción sobre la seda. Incluso Federico el Grande residió en la casa familiar de Krefeld después de ganar la batalla de Krefeld de 1758. Una anécdota interesante ocurrió cuando Peter von der Leyen murió y uno de sus yernos, marido de su hija María Sibilla, heredó el negocio de las medias en 1749. Podríamos pensar que el resto de la familia permitiría que esta pareja continuara con esa rama del negocio por su cuenta, pero no fue así. Lo irónico es que utilizaron al Estado para impedir que esta empresa pudiera competir contra la empresa matriz, el libre comercio, como les gusta llamarlo. Para 1763, la mitad de los 6.082 residentes en Krefeld trabajaban para la industria von der Leyen. Hoy en día la ciudad cuenta con más de 226.000 habitantes. En 1760, la familia estableció la Fundación von der Leyen para ayudar a los menonitas locales. Y en 1768 donó dinero para una de las iglesias menonitas de la ciudad de Krefeld. La familia acabó construyendo un montón de edificios en la ciudad. Algunos incluso sobrevivieron a los impactos de la Segunda Guerra Mundial. En 1786, los bisnietos ya del fundador de la familia, Konrad, Friedrich y Johann von der Leyen, fueron elevados al rango de nobleza hereditaria. Y uno de ellos, Konrad, no tenía suficiente. Así que viendo que Thomas Jefferson había encargado la Casa Blanca en 1790, Konrad hizo lo mismo en ciudad de Krefeld, durando las obras 3 años, de 1791 a 1794. En 1860 se acabó vendiendo el edificio a la ciudad de Krefeld y se convirtió en el ayuntamiento de la ciudad. Cuando el ejército revolucionario francés ocupó Krefeld en 1792, el general Lamarliere tomó como rehenes a Konrad, a algunos de sus familiares y a alguna que otra persona también influyente en la ciudad, y obligó a la ciudad a pagar los 300.000 florines por el rescate. Sin embargo, se dice que Konrad y sus desventurados compañeros lo recuperaron en gran medida jugando a las cartas. Una suerte tener ese don de palabra y esa facilidad
para hacer tratos con tu secuestrador. Lo cierto es que un año antes de la invasión por parte del ejército, este se había desmoronado completamente. Habían perdido interés, se había erosionado la disciplina, la pérdida de sus privilegios como nobles y la desconfianza política habían hecho que 2/3 de los rangos encargados emigraran después de junio de 1791. Así que, en realidad, y aunque no exista constancia de ello, pudieron darse varias circunstancias, entre las que están los sobornos y los tráficos de influencia, lo que les permitió ser libres, aunque como he dicho, este es un capítulo oscuro dentro de esta familia. Otro dato interesante es que Heiko von der Leyen, el marido de Ursula von der Leyen, es descendiente directo de este Konrad, por más que los medios de comunicación se empeñen en decir que no pertenece a la línea real al no estar emparentado con los Blommersheim, ya que fue otro sobrino de Konrad el que llegó a emparentarse con esta familia real. En 1795, la orilla izquierda del Rin, incluido Krefeld, fue conquistada durante la guerra de la Primera Coalición y anexada por la Primera República Francesa. Friedrich Heinrich von der Leyen, hijo del hermano de Konrad, como veis empieza a ser ya lioso. Friedrich Heinrich von der Leyen, hijo del hermano de Konrad, que a su vez también se llamaba Friedrich, y por lo tanto tataranieto del fundador de la familia, se convirtió en alcalde de Krefeld en 1800 y fundó la Cámara de Comercio local. Este sí comenzó el linaje. En 1803 compró el castillo Blommersheim, cerca de Neukirchen-Bluin, y al año siguiente la finca de Mer en Merwood, los cuales todavía pertenecen a la familia. En 1804 Napoleón visitó Krefeld y por supuesto se quedó también en la residencia de la familia. Al año siguiente Friedrich Heinrich von der Leyen se convirtió en miembro de la Asamblea Constituyente francesa. ¡Qué casualidad que un prusiano pudiese formar parte de la Asamblea Constitucional o Constituyente francesa! Y en 1813 fue nombrado barón hereditario por Napoleón. Poco más tarde, en 1816, también fue nombrado barón por el rey de Prusia. Para no extenderme más, ya que este no es un vídeo dedicado a la familia von der Leyen, simplemente para que tengáis un contexto de dónde proceden, concluiremos que Heiko von der Leyen proviene de la línea hereditaria de Konrad von der Leyen, hermano de Johann, Friedrich y Wilhelm, y por tanto nieto de Adolf von der Leyen, el gran fundador. Vemos cómo el poder de esta familia a lo largo del tiempo ha sido indescriptible, llegando a formar parte del Estado, el que impone el poder, controlándolo para acabar con oponentes comerciales y llegando a tener buena relación con los dos países enfrentados durante la guerra, algo que podemos seguir viendo a día de hoy. Vamos a ver ahora cómo Heiko von der Leyen, marido de la presidenta de la Comisión Europea, continúa con las mismas irregularidades que llevaban sus antepasados, pero en este caso incluso peores, afectando a nuestra salud y libertad. Como hemos visto, Heiko nació en una familia con título nobiliario y con una gran experiencia haciendo negocios con los estados, pero incluso las ambiciones de sus antepasados pueden quedarse cortas en comparación con las suyas propias. Se formó como médico en la Universidad de Hamburgo, en la Universidad Médica de Hannover y en Stanford. En el año 2000 fundó Artis, que opera en el área de la ingeniería de tejidos y desarrolla trasplantes para restaurar el tejido destruido. Esta tecnología también se puede utilizar para el desarrollo o la restauración de ciertas válvulas cardíacas. Es decir, llegó a descubrir una tecnología que haría evitar la sustitución de estas válvulas cada 10 años, sometiéndote a esa intervención, pero en cambio tendrías que llevar una vida de un enfermo crónico, tomando pastillas a diario que por supuesto él te suministraría. Y como ya sabemos, aunque no es por ser solo mal pensado, el mejor negocio es el de la suscripción. En 2005 escribió Terapia génica y biotecnología, aproximaciones a nuevas formas de terapia médica. Formó parte como director médico y vicepresidente de desarrollo de Carbion, una empresa que se encarga de servicios de gestión y consultoría en la comercialización
de derechos sobre licencias, patentes y otros derechos farmacéuticos y biotecnológicos. También fue director científico de Agontec. En su propia página web pone que con su tecnología es posible influir en la actividad de los genes de tal manera que las enfermedades puedan combatirse en la célula enferma. La empresa parte de una forma de negocio bien fundamentada, muy bien pensado, y ya tiene contratos con importantes socios estratégicos de cooperación. ¿Quiénes serán esos socios estratégicos? Por último, su negocio más reciente es el de Orgénesis, y aquí es donde empiezan a verse las conexiones. Heiko entró a formar parte de su consejo científico en 2019 y desde septiembre de 2020 se ha convertido en el director médico de la empresa. Orgénesis ayudó a Pfizer en el desarrollo de la vacuna y hoy en día están preparando una nueva super vacuna bajo el programa BioChild que, según sus palabras, está diseñado para acelerar el potencial descubrimiento y validación de anticuerpos humanos neutralizantes como una posible defensa rápida de la población y para mitigar potencialmente la propagación de virus como el COVID-19. El objetivo del programa BioChild es aumentar el nivel de preparación para luchar contra brotes emergentes y ayudar a evitar una pandemia mundial. Recordemos una cosa muy importante: la industria farmacéutica no podría vivir si las personas no enfermaran. Por lo tanto, un medicamento que cure de una sola vez una enfermedad no interesa. Un enfermo crónico, en cambio, es algo mucho más rentable. En definitiva, esta empresa fue diseñada, como ellos dicen también, para proporcionar un camino armonizado para comercializar terapias avanzadas, no para buscar soluciones a enfermedades. Para que lo entendáis mejor, os voy a poner un trocito muy pequeño de la intervención que tuvo la semana pasada o la anterior ya en el Congreso de los Diputados español, Joan Ramon Laporte. Joan Ramon Laporte es un farmacólogo barcelonés, es catedrático de farmacología por la Universidad Autónoma de Barcelona, jefe del Servicio de Farmacología del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, director del Instituto Catalán de Farmacología y por lo tanto colaborador de la Organización Mundial de la Salud, y también es médico. En este vídeo él dice que solo un 2% de los medicamentos que salen al mercado son realmente unos avances para la ciencia. El resto es simplemente comercialización de nuevos productos a los que se les cambia levemente su composición para poder tener un producto nuevo en el mercado y que sigan ganando dinero con ello. Es decir, pura especulación con la salud de las personas. De todos los medicamentos aprobados en los últimos 20 años en Estados Unidos y en la Unión Europea, se calcula que menos de un 2% eran verdaderas innovaciones terapéuticas. Menos de un 2% eran verdaderas innovaciones terapéuticas. Hasta un 10% eran alguna mejora, modesta, pero el otro 90% no son nada. Son basura que solo añade confusión y precios más altos, porque al ser nuevos medicamentos son protegidos por patente y hay una empresa que tiene el monopolio de su venta y distribución. Ahora vamos a ir entendiendo poco a poco todo lo que ha ido pasando. Previamente a todo esto, Heiko von der Leyen y el vicepresidente de Orgénesis, Vincent Van Damme, trabajaron durante 11 años para GSK, GlaxoSmithKline, otra empresa, en este caso británica, de productos farmacéuticos. Lo interesante es que Van Damme había sido previamente director de calidad de Pfizer y muchos empleados de Orgénesis habían trabajado también para Pfizer. Otro dato interesante es que Pfizer y GSK en 2019 llegaron a un acuerdo para fusionar fuerzas en otra empresa a la que pusieron el nombre de GSK Healthcare. Y más importante aún, tanto Orgénesis como Pfizer comparten a algunos de sus accionistas y seguro que os suenan sus nombres. A la izquierda, Orgénesis, a la derecha GSK. Como podéis ver, los sospechosos habituales están en el accionariado de las dos empresas, siendo mucho más evidente en Orgénesis. Bien, antes de seguir con la historia de Orgénesis y de Heiko, vamos a enlazar ya con Ursula von der Leyen y así juntos terminarán su historia. Ursula von der Leyen, es decir, Ursula Gertrud Albrecht o Rochen, Rosita para los íntimos.
nació el 8 de octubre de 1956 en Bruselas, en el seno de una familia numerosa y acomodada. Es hija del ya fallecido Ernst Albrecht, expresidente del Estado Federado de Baja Sajonia y uno de los políticos conservadores más conocidos de Alemania. Fue un líder que llegó al poder de una manera un tanto extraña, por llamarlo de alguna manera. Tras el asesinato en 1977 del presidente de la patronal Hans Martin Schleyer por el Ejército Rojo, Albrecht envió a Rochen, nuestra Úrsula, recién matriculada en arqueología, en la Universidad de Gotinga, a casa de un tío en Londres. Pero, ¿por qué temía Albrecht por la vida de su hija? Pues porque sabía que se había ganado enemigos llegando al poder de forma peculiar. Milagrosamente, el 15 de enero de 1976 fue elegido primer ministro demócrata cristiano de Baja Sajonia. Albrecht, en realidad, no tenía mayoría. La coalición del SPD y el FDP, una de las muchas coaliciones socioliberales que gobernaban en ese momento, obtuvo oficialmente 78 votos, mientras que la opositora CDU obtuvo 77 votos. Pero cuando estaba prevista la elección del primer ministro, el favorito del campo del gobierno, el ministro de Finanzas, Helmut Casimir, solo pudo ganar 75 votos en 2 votaciones, mientras que Albrecht incluso obtuvo 78 votos. Con la caída de Baja Sajonia, el canciller socialdemócrata Helmut Schmidt perdió la mayoría en el Bundestag, el órgano de representación de los 16 estados federados de Alemania. De hecho, hasta el día de hoy, nadie sabe quiénes fueron los 3 hombres que se negaron a seguir al SPD. Nadie sabe quiénes fueron los 3 hombres que de alguna manera desertaron de su partido y dieron el voto al partido contrario y por tanto ayudaron a Albrecht. Desde entonces fueron conocidos como los 3 hombres de negro o los 3 hombres oscuros que ayudaron a Albrecht a subir al poder. Pero este no fue el único cargo que adquirió. Desde 1969 fue, al igual que su hija hoy en día, presidente de la Comisión Europea. Casualmente, a día de hoy, su hija sigue con el cargo. Como vemos, dentro del Estado todo queda en familia. Bien, ahora, conociendo el entorno de Úrsula en ese momento, podemos entender los siguientes movimientos que hubo en su vida. Aunque había comenzado los estudios en arqueología en Gotinga en 1977, su padre la envió a Londres por lo que hemos comentado. Viajó con nombre falso, Rose Ladson, el apellido de su tatarabuela, y disfrutó de protección por parte de Scotland Yard. Estudió economía durante 2 años, pero volvió a cambiar de carrera en 1980. En esta ocasión, y para desgracia de todos, comenzó los estudios en medicina en la ciudad de Hannover. Fue precisamente en el coro de esa facultad donde conoció a Heiko von der Leyen, el que le daría su apellido más tarde. Recibió su doctorado en la Facultad de Medicina de Hannover en 1991, pero cómo no, con irregularidades. Según el portal Browning Plag, cuyo objetivo es la investigación en casos de plagio, el 43,5% de la tesis doctoral de Úrsula es un plagio. Hace hasta 23 referencias incorrectas a contenidos que en realidad no existen, algo particularmente peligroso en el campo de la medicina. Hasta 27 citas donde se hacía plagio en la traducción de otro idioma. 3 páginas del estudio de von der Leyen contenían hasta un 75% de buenas traducciones del inglés al alemán. Evidentemente, el día que se enteró, pidió a la Universidad de Hannover que su tesis no fuera de libre acceso, otro ejercicio de transparencia a lo que von der Leyen no le gusta, pero los que vienen a continuación seguro que le gustan menos. Úrsula ingresó en la Unión Cristiano-Demócrata en 1990, pero no ejerció la política activa hasta 2003, cuando se convirtió en diputada regional y ministra de Familia en Baja Sajonia. Muy poco después, el 22 de noviembre de 2005, Merkel, que acababa de ser elegida canciller de Alemania, la nombró ministra de Asuntos Familiares, Ancianos, Mujeres y Juventud, cargo que desempeñó hasta noviembre de 2009. En el segundo gobierno de Merkel asumió la cartera de Trabajo y Asuntos Sociales y en 2013 la de Defensa. Fue durante este último cargo donde hubo los desvíos de dinero desde el gobierno a ciertas consultoras, aunque no comenzó la investigación hasta que abandonó el cargo en diciembre de 2019 y entregó los teléfonos asignados con los datos totalmente borrados. La comisión de investigación intentó o hizo como que intentaba determinar la actual presidenta del Ejecutivo Europeo estuvo informada de la atribución de contratos a dedo por valor de más de 200 millones de euros durante los años 2015 y 2016. Además de lo pagado por la asesoría, la investigación también se centró en si era necesario la contratación de asesores externos
o con los asesores que tenía el propio Ministerio de Defensa, tenía la capacidad para hacer la misma labor y así ahorrar 200 millones de euros. Von der Leyen ya había reconocido en 2018 que la ejecución de esos contratos había sido un error, pero dijo que ella no había estado al tanto, casualmente siendo la ministra. La verdad es que por corruptos o por inútiles no existe nadie que trabaje para el Estado que merezca la pena. Lo destacable de este caso es que la mayor parte del dinero desviado se realizó a la empresa McKinsey y casualmente también uno de los hijos de Von der Leyen, David, de 34 años, fue socio de McKinsey de 2015 a 2019. McKinsey está presente en todo el mundo y, como ellos mismos dicen también, apoya a los principales actores de la industria farmacéutica y de dispositivos médicos para ayudarlos a anticipar los cambios en el sector, diseñar enfoques innovadores y desarrollar las habilidades que garantizarán su desempeño sostenible y crecimiento rentable. McKinsey asesora lo más cerca posible al ejecutivo francés, indicándole las estrategias que debe de llevar para alcanzar el mayor porcentaje de vacunación. Y no lo hacen gratis, lo hacen a precio de oro. Víctor Fabius, hijo del presidente del Consejo Constitucional, es director asociado. Apoya a los clientes de McKinsey en la identificación de impulsores de crecimiento basados en una comprensión fina de los consumidores. Como vemos, no existe ningún gobierno que no sea corrupto, y así es evidentemente porque si no, no hubiesen llegado a donde están hoy en día. Pero esto no termina aquí. Desde 2020 están atacando a la salud de las personas, coaccionando para que se pongan ciertos productos, someterse a ciertos medicamentos. Y mientras Ursula intenta derogar el Código de Nuremberg, que se firmó tras las atrocidades que se llevaron a cabo en la Segunda Guerra Mundial con experimentos médicos para poder imponer la vacunación obligatoria, se cierra para no enseñar los SMS que mantuvo con el CEO de Pfizer, Albert Bourla. Este hecho, que solo se puede catalogar como una corrupción consentida, se dio después de que una eurodiputada, Sophie in 't Veld, solicitara dichos mensajes por transparencia. Como recoge la agencia de noticias EFE, la respuesta redactada en nombre de la comisaria europea de Valores y Transparencia, Vera Jourová, corresponde a una pregunta escrita planteada por la eurodiputada a raíz de que la revista alemana Der Spiegel publicara en noviembre de 2021 que la comisión decía no tener esos mensajes. Meses antes, el periódico The New York Times publicó que Von der Leyen y Bourla habían negociado en 2020 a través de llamadas de teléfono y mensajes de texto la compra de más vacunas contra la COVID por parte del bloque comunitario, después de que la farmacéutica anglo-sueca AstraZeneca entregara menos de las dosis comprometidas con Bruselas. Todo esto desembocó en que finalmente la comisión firmó un contrato para la obtención de 1.800 millones de dosis suplementarias a partir de 2021. Los documentos traducidos os los dejo en un enlace en la descripción. Y ahora podría hablaros de los 75 años que Pfizer pedía para enseñar los documentos por los que se le había aprobado la autorización de emergencia y que un juez ha dicho que de eso nada y se irán desclasificando a lo largo de estos meses. Pero para no volvernos locos, haré un vídeo aparte. Hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos en la próxima.